Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya casi noches o ya noches. Les mando un fuerte saludo. Espero como siempre se encuentren bien de salud. Y pues vamos a ver ya nuestra última sección de este segundo examen visto desde casa. La misma recomendación y la misma reiteración de siempre. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en comentárnosla y la trataremos de resolver. Pues vamos a empezar. Comprensión de lecturas, esta primera parte o esta lectura se llama Cigüeña Americana y empezamos. Situación, protección especial. De plumaje blanco, aunque con plumas negras en las alas, esta cigüeña tiene la cabeza y la parte superior del cuello desnudos. Su longitud varía entre 90 y 1.2 metros. Distribución. Las poblaciones más importantes, unas 12.000 parejas, se localizan en México, donde se distribuyen por ambas costas. Aunque algunos individuos han sido vistos también en lagos interiores de Jalisco. La mayor población, integrada por 8.000 parejas, se localizan en el delta que forman los ríos Umacinta y Grijalva. Usumacinta y Grijalva. Las colonias siguientes en importancia se ubican en las marismas nacionales en Nayarit, con alrededor de 3.000 parejas, en Xiancán, Quintana Roo, con 600, y en el Mar Muerto, en Chiapas, con 500. Historia natural y ecología. Anida en colonias sobre grandes árboles y se alimenta principalmente en humedales de agua dulce, interiores y costeros, aguas salobres y marinas. Por ello, el drenado o la inundación artificial de los humedales afecta gravemente el éxito reproductivo de la especie, lo mismo que las variaciones climáticas. En años muy secos se desplaza hasta 130 kilómetros para alimentar a sus pollos. Pone 3 huevos en promedio. Situación. Por tratarse de una especie rara en México y por mostrar una gran sensibilidad a las modificaciones del entorno, ahí faltó la M, las obras de drenado del delta de Usumacinta podrían poner en peligro a más de la mitad de la población en nuestro país. Conservación. Entre las actividades prioritarias para la conservación de esta especie se encuentra la protección de su hábitat, como ocurre en la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla. Adaptación del texto Animales en Peligro en revista Guía México Desconocido, edición especial, marzo del 2004. Pues ahí está nuestra primera lectura. Vamos a ver qué preguntas nos daban. Lee de nuevo el primer párrafo donde dice: esta cigüeña tiene la cabeza y la parte superior del cuello desnudos. Determina en cuál inciso se dice lo mismo. Entonces vamos a regresar nada más para darle ahí otra lectura. Nos dice: de plumaje blanco, aunque con plumas negras en las alas, esta cigüeña tiene la cabeza y la parte superior del cuello desnudos. Su longitud varía entre 90 y 1.20 metros. Muy bien, entonces me dice de plumaje blanco, aunque plumas negras en las alas. Ok, eso es lo importante. Regresamos ahora sí a la pregunta y dice, lee de nuevo el párrafo donde dice: esta cigüeña tiene la cabeza y la parte superior del cuello desnudos. Determina en cuál de los incisos se dice lo mismo. Como tiene la cabeza y el cuello de color negro, no se le ven. Esto no es cierto. Lo que tenía de color negro eran las alas. Por eso podemos descartar el inciso A. Debido a que el cuello y la cabeza tienen pelo en lugar de plumas, decimos que está desnuda. Esto es muy común en las aves y la expresión, así que puede ser esa. Esta ave no tiene plumas en la cabeza ni arriba del cuello, puede ser también. Es un pájaro que no puede volar porque no tiene plumas en la cabeza, está totalmente sacada de contexto. Me dicen que sí puede volar. Entonces estaríamos entre la B y la C. Vamos a darle otra lectura. Debido a que el cuello y la cabeza tienen pelo en lugar de plumas, decimos que está desnuda. Yo digo que esta va a ser: esta ave no tiene plumas en la cabeza ni arriba del cuello. ¿Por qué no podría ser esta? Porque me están diciendo de que no tiene plumas en la cabeza ni arriba del cuello. Pero ya no me da información respecto a lo de desnudas, que es algo muy importante en nuestra pregunta. En el inciso B sí me vuelven a hablar de eso y la pregunta está enfocada en por qué se le dice cuello desnudos. Entonces, ¿cuál es nuestra opción correcta? La número
o el inciso B, mejor dicho. Vámonos con la 12. La otra vez el segundo párrafo en la mayor población integrada por 8.000 parejas se localiza en el delta que forman los ríos Usumacinta y Grijalva. ¿Qué quiere decir la palabra delta en este caso? Muy bien. Vamos primero a señalarlo para ubicarlo. Está aquí, se localiza. Ahí está. La mayor población, integrada por 8.000 parejas, se localiza en el delta que forman los ríos Usumacinta y Grijalva. Me parece que en completación de oraciones del día de ayer, mencioné por ahí que un delta es un triángulo que se forma cuando los ríos desembocan. Entonces vamos a buscarla. Delta de ríos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver este nada más que nos dice ahí. Es un delta fluvial, por lo tanto es un territorio triangular que se forma en la desembocadura de un río. Entonces ahí está lo importante de esa palabra del delta, es de que sepan que se relaciona con un triángulo y también que se relaciona con la desembocadura de un río o varios ríos. En este caso eran dos ríos, el Grijalva y el Usumacinta. Entonces, vamos a buscar cuál era nuestra opción correcta. Leo otra vez el segundo párrafo. ¿Qué quiere decir la palabra delta en este caso? Cauce no puede ser. Desembocadura va ganando. Origen tampoco. Arroya tampoco. Por lo tanto, ¿cuál era nuestra opción correcta? Desembocadura. Entonces ahí nada más estaba un poco difícil esta, la verdad, no voy a decir que no. Tenían que conocer que el delta es una letra griega que justamente es un triángulo y que se forma a partir de los ríos que desembocan, ya sea uno o varios, se forma ese triángulo. Ahí está. Vámonos con la 13. De acuerdo con el contenido de la lectura, ¿cuál podría ser también su título? La cigüeña calva puede ser. La cigüeña que vive en árboles, pues sí nos menciona que vive en árboles altos, pero no nos menciona como que esa sea su característica. La cigüeña nayarita nos dice que sí vive en Nayarit, pero no que ahí, ni siquiera ahí se encuentra la mayor parte. La cigüeña rara, pues puede ser, pero ¿cómo empieza esta primera lectura? Hablándonos justamente de que en la cabeza y en la parte superior del cuello los tiene desnudos. Entonces, ¿qué era lo importante ahí? Encontrar o relacionar ahí que le llamaban la cigüeña calva. ¿Por qué? Porque no tiene plumas, tiene, ¿qué dijimos que tenía? Tiene pelo en lugar de plumas, por lo tanto se dice que la tiene desnuda. Vámonos con la 14. Cuando en el texto se dice que y se alimenta principalmente en humedales de agua dulce interiores y costeros, se refiere a que las cigüeñas comen solamente plantas que viven en la costa. Pues no, porque justamente nos dice que están en humedales interiores. Un humedal interior es aquel que se encuentra ya un poco adentro de la costa, o sea, ya no está luego en la playa, por así decirlo. Esos serían pues claramente los costeros. Los humedales interiores son aquellos que están todavía más adentro o están adentro. Por lo tanto, no puede ser la A porque me dicen solamente viven en la costa y no es cierto. También tienen o también pueden vivir o comerse o alimentarse de humedales interiores. Estas aves consumen los peces que se encuentran en el lodo húmedo de las costas. Nunca nos hablaron de eso, ni siquiera nos han hablado del lodo de las costas. No puede ser la B. Las cigüeñas se nutren de los organismos que viven en lagunas que colindan con la costa o de tierra adentro y que tienen agua no salada. Esta para mí que va a ser, porque me están diciendo, si los voy a subrayar con verde, nos dicen que tiene agua dulce y en la opción C nos dice agua no salada.
nos están diciendo que es tierra adentro, que será lo referente a interiores, y que colindan con la costa, eso sería lo relacionado a costeros. Por lo tanto, no creo que sea. Estas aves ingieren cualquier cosa que se encuentre en las llanuras costeras, ya sea lagos, dunas o matorrales con agua dulce. Claramente no puede ser. ¿Por qué? Porque nos están hablando de llanuras costeras, ya sea lagos no nos ha hablado nada de eso, de dunas tampoco nos ha hablado nada, de matorrales tampoco. ¿Cuál va a ser? La letra C. Vámonos con la 15. ¿Cuál de las siguientes preguntas puede contestarse de acuerdo con lo que se encuentra escrito en el texto? ¿Cuántas parejas de cigüeñas se estima que hay en los pantanos de Centla? Si nos hablan de los pantanos de Centla, al final, aquí lo voy a poner con moradito, pero nunca nos hablan o nunca nos mencionan cuántas hay por ahí. Entonces, no puede ser esa. ¿Cuál es el peso promedio de la cigüeña americana? Nunca nos hablaron del peso promedio. Nos hablaron, si ustedes recuerdan, algo de las crías. Aquí justamente ponen 3 huevos en promedio. Nos hablan de cuánto recorren y nos hablan de su longitud. Sin embargo, nunca nos hablan de ese promedio que me mencionan. Por lo tanto, tampoco puede ser esa. Regresamos, nunca nos hablan del peso. ¿Qué medidas urgentes deben tomarse para lograr la conservación de la cigüeña americana? Si nos hablan de eso, casi al final otra vez, vamos a regresarnos. Situación, por tratarse de una especie rara en México y por mostrar gran sensibilidad a las modificaciones del entorno, las obras del drenado en el delta de Usumacinta. Entonces, nos están hablando de detener estas obras de drenado, porque van a poner a más de la mitad en peligro. Luego nos dicen que es prioridad porque se encuentran en peligro de extinción. Nos hablan después de eso. Por lo tanto, yo diría que esa puede ser. ¿En qué lugar se encuentran los pantanos de Centla? En algún momento nos dice dónde se encuentran. Creo que no nos dicen dónde. No nos dicen cómo se llama. Lo voy a poner con otro color, con azul. Aquí nos hablan de los pantanos de Centla, pero no nos dicen dónde están. Así que no puede ser esa. Por lo tanto, la opción correcta va a ser el número C, la letra C. Vámonos con la 16. ¿En qué lugar se ubica el mayor asentamiento de la cigüeña americana? Me parecía que era justamente en lo de Usumacinta. Vamos a regresarnos. Acuérdense, ¿cuál es la recomendación siempre? Regresarse al texto. Y aquí, de hecho ya lo tenemos subrayado, nos dice la mayor población integrada por 8.000 parejas se localiza en el delta que forman los ríos Usumacinta y Grijalva. Entonces ya lo teníamos hasta subrayado. ¿Cuál va a ser? Mar Muerto no, Mar no, tampoco. Desembocadura de los ríos Usumacinta y Grijalva. En el segundo párrafo de la lectura se escribe anida en colonias sobre grandes árboles. ¿Qué significa la palabra anida? Vamos a ver primero en nuestro diccionario qué nos dice de la palabra anidar. No es extraña, supongo que muchos ya la han escuchado. Anidar tiene que ver todo con hacer un hogar, ya sea dicho de un ave, como dice aquí, hacer nido, vivir en él, morar, habitar, morar, acuérdense, ya la vimos en uno de los exámenes, que es habitar, vivir ahí. Y ya, entonces la palabra anidar debe llevarnos o la debemos relacionar a vivir en un lugar. Entonces vamos a ver qué teníamos. Nace, sí. Habita, sí. Se reproduce, sí. Todas las anteriores. ¿Cuál es la opción correcta? Todas las anteriores. Mucho cuidado en estas. Estaba ahí interesante todas las anteriores. Anidar pues significa justamente nacer, habitar, vivir en un lugar. Entonces, todas las anteriores.
Vámonos con nuestra segunda sección o nuestra segunda lectura. Se llama ahora Armadillo de cola desnuda. Situación: en peligro de extinción. Es un armadillo que se distingue por su cráneo y hocico proporcionalmente anchos y cortos, por cola corta y por su caparazón de 12 o 13 bandas flexibles. Las patas delanteras tienen, vamos a ver otra vez, y por la cola corta y su caparazón de 12 o 13 bandas flexibles. Las patas delanteras tienen 5 dedos que son grandes garras, siendo particularmente notable el tamaño de su dedo medio. Miden entre 30 y 40 centímetros y pesan entre 20 y 35 kilogramos. Distribución. En México habitan exclusivamente en la región de la selva lacandona en Chiapas, incluyendo zonas transformadas de acahuales y pastizales. Su distribución incluye Belice, oeste de Colombia y noroeste de Venezuela. El género se encuentra en una gama de hábitat que abarca diversos tipos de selvas, flora de tipo matorral espinoso y sabana. Historia natural y ecología. Son animales solitarios, nocturnos y con marcados hábitos subterráneos y cavadores. Se alimentan de hormigas y termitas. En cada parto nace una sola cría, la cual nace con los ojos y las orejas cerradas. Escapan de sus depredadores corriendo, encorvándose y dejando expuesto únicamente el caparazón, cavando rápidamente hasta desaparecer. El nombre cola desnuda se debe a que su cola es muy similar a la de los tlacuaches. Aquí faltó una M otra vez. También conocidos como zorros en el sur de México. Situación: está protegido internacionalmente por la Convención. Es una especie que parece ser rara a lo largo de toda su área de distribución. Por ello, y por la destrucción de las selvas en México, se encuentra en grave peligro de extinción. La detenida adaptación del texto Animales en Peligro en revista Guía Desconocido, edición especial, marzo del 2004. Lea detenidamente el segundo párrafo donde se escribe: el género se encuentra en una gama de hábitat. ¿En qué inciso se inscribe lo mismo? Entonces, segundo párrafo, aquí justamente está, lo vamos a poner con rojo. El género se encuentra, ahí está. Entonces, me está diciendo que habita en una gama de, se encuentra en una gama de hábitat. La palabra hábitat es las condiciones en las cuales un ser vivo o un espécimen puede vivir. Entonces es su hábitat, las condiciones geográficas, físicas en las cuales puede vivir. Me dice que se encuentra en una gama de hábitat, quiere decir que puede vivir en varios climas, por así decirlo. ¿Cuáles son? Flora de tipo matorral, espinoso y sabana. Es lo que me está diciendo ese texto por ahí, esa oración. Vamos a ver qué nos decía en la 18. El armadillo vive en un solo clima, pues es justamente todo lo contrario. Me está diciendo que puede vivir en dos. Esta variedad reside en diversos lugares, pues puede ser. Vamos a decir que puede ser. A este mamífero se le ubica en lugares, ni siquiera es un mamífero, o creo que ni siquiera no nos han hablado que sea un mamífero. El animal se localiza en pocas regiones, tampoco. ¿Cuál va a ser entonces? Esta variedad reside en diversos lugares. Entonces, otra vez ahí, para los que tienen alguna duda con la palabra reside, es de que se encuentra, vive, radica en diversos lugares. Entonces, ese texto, esa parte de la oración nos decía que puede vivir en varios lugares. Vamos con la 19. ¿Qué significado tiene con marcados hábitos subterráneos y cavadores? Vamos a encontrarlo primero. No lo encuentro. Aquí está, en historia. Ya me había trabado.
marcados hábitos subterráneos. Vamos a leerlo entonces. Historia natural y ecología. Son animales solitarios, nocturnos y con marcados hábitos subterráneos y cavadores. Entonces quiere decir que son ese tipo de animales, de seres que se la pasan mucho tiempo abajo de la tierra, cavando, haciendo sus propios túneles. Que de vez en cuando cava en la tierra, como nos dicen hábitos marcados, nos están diciendo que no solamente es de vez en cuando, sino que lo hace regularmente. Que no viven en el interior de hoyos, pues es todo lo contrario. Que se la pasa cavando todos los días, pues puede ser. Que casi siempre habitan en túneles que ellos mismos construyeron, esta claramente va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque nos están hablando de, voy a regresar aquí está, subterráneos y cavadores. Quiere decir que no solamente se la pasan en cavando, sino que ellos mismos los construyen. Entonces, ahí está. Vámonos con la última de esta parte. ¿Por qué el armadillo puede encorvarse para escapar de sus depredadores si tiene un caparazón duro? De eso creo que nos hablan justamente en la primera parte. Aquí, cuando nos dicen, lo voy a poner con naranja. Es un armadillo que se distingue por su cráneo y hocico proporcionalmente anchos y cortos, por la cola corta y por su caparazón de 12 o 13 bandas flexibles. Entonces quiere decir que su caparazón tiene bandas flexibles que luego eso le va a permitir encorvarse. Entonces vamos a la pregunta, ¿por qué son ágiles como tlacuaches? Nunca nos hablan de que son ágiles como tlacuaches. Nos dicen que se parecen a los tlacuaches. ¿Por qué es un animal nocturno y come hormigas? Claramente no. Porque tiene franjas elásticas entre cada lámina. Porque cavan rápidamente. Bueno, nos dicen que sí cavan rápidamente, pero nos están preguntando por qué el armadillo puede encorvarse. Pues porque tiene franjas elásticas entre cada lámina. Vámonos con nuestra siguiente lectura, o no, parte de la lectura. Se llama mono aullador negro o zaraguato negro. Oh, esto va interesante, zaraguato negro. Situación en peligro de extinción. En comparación con el mono aullador café, estos monos son ligeramente menores en tamaño corporal y complexión. Miden entre 52 y 64 centímetros sin contar la cola y pesan entre 4 y 12 kilogramos. Disculpen ahí, nos botó la aplicación. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Emiten una especie de susurros que llegan hasta... Aquí estamos, para los que se perdieron. Emiten una especie de susurros que llegan hasta los aullidos. Esto se debe a que tienen muy desarrollados el hueso hioides de su garganta, los machos, creando una cámara de resonancia. También se les conoce como monos gruñones. Pueden encontrarse en las copas de los árboles de chicle en las selvas del suroeste mexicano, resguardando su territorio celosamente, por lo que amedrentan con sus gritos al que ose ocuparlo. Distribución. Desde Yucatán, México hasta Belice, Guatemala habitan en el bosque tropical perennifolio, incluyendo selvas lluviosas, bosques de galería y bosques mesófilos. En general habitan áreas donde la temperatura promedio es de más de 25 grados centígrados. Historia natural y ecología. Viven en selvas primarias, es decir, que no han sido perturbadas. La estructura familiar del zaraguato negro se compone por una pareja de adultos y una cría. Forman grupos pequeños de 5 a 6 individuos en promedio. Consumen hojas y frutos. Los nacimientos suceden durante todo el año. Situación. En México su distribución es restringida, por lo que está en peligro de extinción. También están protegidos por la Convención. Adaptación del texto Animales en Peligro, revista Guía México Desconocido, edición especial, marzo del 2004.
¿Cuál de los enunciados siguientes expresa lo más importante de la situación del zaraguate negro? Pues nos hablan que estaba desde un principio, nos dice que están en peligro de extinción. Situación, ¿cuál es su situación? Peligro de extinción. Entonces, ahí está. Los monos usan los sonidos que reproducen para defender su hábitat. Eso es cierto, pero no es lo más importante. Tienen muy desarrollados sus huesos. Eso también es cierto, pero no tiene nada que ver con que están en peligro de extinción. Viven en manadas defendidas por los machos. También eso es cierto. Y también es cierto que son muy territoriales, pero lo vuelvo a mencionar, no expresa lo más importante de la situación. ¿Cuál es su situación? Que están en peligro de extinción. De acuerdo con la lectura, ¿cuál de las siguientes preguntas tiene respuesta? ¿Por qué pueden producir sonidos aterrantes? Eso sí nos lo explican, es justamente lo del hueso de la garganta. Así que puede ser. ¿Por qué solo pueden producir una cría? Eso no. ¿Qué significa CITES? Tampoco. ¿Por qué solo comen hojas y frutas? Tampoco. Esto sí nos lo explican. Voy a ir acá para que lo vean. Lo voy a subrayar con rojo. Emiten una especie de susurros que llegan hasta los aullidos. Esto se debe a que tienen muy desarrollados el hueso hioides de su garganta. Ahí está. Mucho cuidado. Vámonos con las últimas dos ya para acabar. ¿En cuál texto puede incluirse el siguiente enunciado? Estos primates son arborícolas que sirven de su cola como un quinto elemento, ya que es prensil. Entonces, la cigüeña americana claramente no puede ser. El armadillo otra vez no puede ser. ¿Cuál es el único de esos que era un primate y se la pasaba en árboles? Pues el mono aullador. Vámonos con el último. ¿Cuál es el tema común de los tres textos? Los animales característicos de la selva tropical. La fauna característica de México, no, sí nos hablan de esto, pero no nos hablan tanto de la situación ecológica, nos hablan más de las características de esos animales característicos de la selva tropical. ¿Por qué las diferentes especies se encuentran a punto de desaparecer? Estas sí, pero también nos hablan mucho en el texto de las selvas, de dónde. Entonces, ahí está. Entonces, mucho cuidado. Ahí está la última sección de este segundo examen. Cualquier duda que tengan, ya saben, no queden con ella y compártanla.